La primera vez que Elizabeth oyó pronunciar en voz alta su propio nombre en un salón de la alta sociedad, las manos se le llenaron de tiza imaginaria. Aún podía oler el carbón húmedo de Whitechapel, mientras ante ella relucían candelabros de plata y copas de cristal. Y en medio de aquel brillo extraño, un desconocido de mirada grave anunciaba sin rodeos que su futuro marido no debía casarse con ella. Hasta esa noche, Elizabeth se había creído dueña de su decisión. Maestra en una escuela mugrienta al este de Londres, había aceptado la propuesta del vizconde Henry Ashdown como quien firma un contrato con el propio destino. Él había prometido levantar un edificio nuevo para sus alumnas, con ventanas de verdad, con estufas que no se apagaran al primer viento invernal. A cambio, ella daría su mano y su apellido, y arrastraría su biografía de hija de herrero a las colinas de Surrey. Con el vestido prestado rozándole los tobillos, se movía entre las paredes cubiertas de terciopelo azul del palacete de los Ashdown, como una intrusa que se hubiera colado en un sueño ajeno. El baile era una cena íntima para anunciar el compromiso, pero los manteles bordados, las flores frescas y el resplandor dorado de las lámparas de gas lo convertían en un escenario casi teatral. Elizabeth miraba a Henry, alto, de bigote cuidado, con esa sonrisa segura que había aprendido a temer y admirar a la vez. Era amable, sin duda, y cuando hablaba del nuevo colegio, sus ojos brillaban casi tanto como cuando hablaba de sus caballos. Entonces el mayordomo anunció con voz solemne: «El señor Thomas Langley». Las conversaciones se acallaron apenas un instante, lo suficiente para que Elizabeth notara el leve temblor de su propia respiración. El recién llegado no encajaba del todo en la escena. Llevaba un abrigo oscuro con gotas de lluvia todavía perladas en los hombros, el cabello algo revuelto y unas gafas redondas que daban a su rostro serio un aire más vulnerable de lo que seguramente deseaba. Henry frunció el ceño, visiblemente molesto. «¿A estas horas?», murmuró, dejando la copa sobre la repisa de mármol. «No he citado a ningún abogado esta noche». Elizabeth clavó la vista en la alfombra cuando oyó la palabra abogado. Un abogado en una fiesta de compromiso no podía traer nada bueno. El murmullo en la sala se espesó como la niebla del Támesis. «Lord Ashdown», saludó Thomas, haciendo una leve inclinación. «Mis disculpas por la intromisión. El asunto no admite demora». Su voz no era fuerte, pero tenía una firmeza tranquila que se imponía sin necesidad de alzar el tono. Elizabeth notó en ella una grieta de cansancio, de noches sin dormir revisando papeles. Henry, irritado, lo condujo a un rincón más apartado del salón, aunque no tanto como para que los más cercanos dejaran de aguzar el oído. Elizabeth lo intentó evitar, pero cada palabra le llegaba nítida, como si el gas de las lámparas condujera el sonido. «Mi cliente, Lady Margaret Ashdown, me exige que le entregue esto hoy», dijo Thomas, tendiendo un sobrelacrado. «Es un documento que concierne directamente a su próximo matrimonio». El primer mini temblor de la noche recorrió la espalda de Elizabeth. Lady Margaret, la hermana mayor de Henry, llevaba meses fuera, en un balneario en la costa, y su silencio había sido una ausencia conveniente. Que enviase un abogado en su nombre auguraba tormenta. «Mi hermana está enferma y exagera», espetó Henry, sin siquiera abrir el sobre. «Cualquier objeción a mi boda llega demasiado tarde». Los ojos del abogado se desviaron apenas un segundo hacia Elizabeth. Fue un gesto breve, casi inevitable, pero contenía exactamente lo que nadie en esa casa le había ofrecido aún: una pregunta muda. «¿Está usted de acuerdo?». Después abrieron el sobre. No supo exactamente qué decían los papeles, pero sí oyó palabras como capitulaciones, revisión del patrimonio y algo que la atravesó como una aguja: intención de adquirir bienes con fines ajenos al matrimonio. Thomas hablaba con cautela. Lo que Lady Margaret teme, Lord Ashdown, es que utilice el compromiso para sanear ciertos desórdenes pasados. A ojos de la ley podría interpretarse como Henry estalló. «¡Basta!». Su voz retumbó contra los espejos. «Mi vida privada no es asunto de esta reunión». El salón entero contuvo la respiración. Elizabeth, que hasta entonces se había mantenido muy quieta junto al piano, dio un pequeño paso hacia ellos. Nadie la presentó al abogado. Nadie la invitó a intervenir, pero el rubor que había subido al rostro de Henry, el repentino silencio de las damas, le dijeron lo suficiente. El noble necesitaba dinero, más del que ella había sospechado, y su boda era una transacción más compleja de lo que creía. Fue entonces cuando Thomas cometió el segundo acto de osadía de la noche.
Creo, dijo, de forma deliberadamente pausada, que la señorita debería conocer toda la verdad si ha de dar su consentimiento libremente. Un murmullo indignado se extendió. Elizabeth sintió que la miraban no como persona, sino como detonante. El corazón se le desbocó. Nunca nadie en esa casa había pronunciado la palabra consentimiento en su presencia. Henry rió, un sonido tenso. Señor Langley, está usted mal informado. La señorita Wilcox es muy consciente de mi situación. Sabe que este matrimonio beneficia a ambas partes. No era del todo mentira. Elizabeth sabía que Henry era generoso, sí, pero también que los gastos de la finca habían aumentado, que el parlamento no había sido tan espléndido en los últimos años, que los establos, los criados, las cenas, todo costaba. Ella había elegido cerrar los ojos y aferrarse a las promesas para sus niñas. Nuevos pupitres, libros sin las páginas arrancadas, leña suficiente. Thomas pareció leer en su rostro la mezcla de lucidez y autoengaño. Quizá, dijo, mirándola ahora sin rodeos, no se trata de lo que usted sabe, señorita, sino de lo que está dispuesta a ignorar. Ese fue el primer gancho clavado. No era una acusación, sino una invitación a mirarse dentro. Elizabeth apretó las manos, notó el tacto áspero de su propia piel, tan diferente de las manos enguantadas que la rodeaban. No necesito su consejo, señor Langley, respondió con una calma que apenas sostenía. He aceptado este compromiso, y no por ignorar nada, sino por ver demasiado bien la miseria donde doy clase. El abogado la sostuvo la mirada. En esos ojos grises había algo más que obstinación profesional, un cansancio moral, una especie de culpa antigua. Como si hubiese visto demasiadas veces ese mismo trato disfrazado de generosidad. Más tarde, cuando los invitados se dispersaron y el escándalo se diluyó en cuchicheos, Henry se retiró a su despacho con una botella. Elizabeth debería haberse ido también, pero la señora Ashdown madre insistió en que se quedara a pasar la noche para evitar habladurías. Los pasillos se llenaron del silencio particular de las casas ricas, un silencio mullido, amortiguado por alfombras gruesas y puertas pesadas. Fue entonces cuando el destino, siempre tan indiscreto, abrió una rendija. Elizabeth se levantó para buscar un vaso de agua. Al pasar junto a la biblioteca oyó un murmullo de voces y, vencida por un impulso extraño, se asomó. Thomas estaba allí, solo, de pie junto a una ventana empañada. No hablaba con nadie. Sus labios se movían apenas, como si repasara mentalmente argumentos. La lámpara cercana le dibujaba ojeras profundas. Creí que se había marchado, dijo ella, sorprendida de oír su propia voz romper aquel recogimiento. Él se volvió, ligeramente sobresaltado. Mi coche aún no ha llegado, contestó. El cochero teme el barro del camino. Ella asintió, sin saber cómo marcharse. El olor a cuero de los lomos encuadernados y a tabaco antiguo llenaba la estancia. Era un olor totalmente ajeno a su escuela, que olía a melaza rancia, a ropa húmeda y a tizas gastadas. No quería ofenderla antes, añadió él tras un silencio. Mi deber es proteger a mi cliente. Pero a veces, para defender a uno siente que traiciona a otro, sin nombre. No se preocupe, dijo Elizabeth, aunque algo dentro de ella le agradecía la intromisión. Mi decisión ya estaba tomada antes de que usted cruzara esa puerta. Thomas inclinó la cabeza, observándola con una atención que no juzgaba, solo intentaba comprender. ¿Por las niñas? La pregunta la desarmó. Casi nadie de la familia Ashdown se había interesado de verdad por la escuela, más allá de comentarla como una caridad lucida que quedaría muy bien en los periódicos locales. Por ellas, confirmó conteniendo la emoción. Son listas, ¿sabe? Algunas apenas saben escribir su nombre, pero entienden perfectamente cuando una puerta se cierra para siempre ante una mujer pobre. Si este matrimonio abre una, aunque sea un resquicio. Thomas dio un paso hacia la chimenea apagada. Acarició con la mirada el brasero frío, como si buscara en él las palabras adecuadas. Yo crecí en Spitalfields, confesó de pronto. Mi padre era tejedor, conocí esa clase de puertas, y sé que, a veces cuando se abren, es a cambio de demasiado. Esa revelación fue el segundo gancho que la noche lanzó sobre Elizabeth. El abogado delgado, tan correcto en su traje oscuro, no había nacido entre cortinas de terciopelo. Había subido desde el mismo barro que ella. Algo cálido y peligroso se prendió entonces en el centro de su pecho. Y aún así, replicó ella, aferrándose a la idea de sacrificio, usted está aquí para evitarlo. Thomas sonrió sin alegría. Estoy aquí porque me debo a un apellido que nunca será el mío, a su limpieza, a su reputación. Pero mientras hablaba con usted, he recordado otro deber.
La miró con una intensidad nueva. Decir la verdad, aunque arruine un contrato ventajoso, aunque me cueste clientes, aunque haga daño a quien menos lo merece. Elizabeth tragó saliva. Notaba cada latido de su propio corazón, amplificado por el silencio de la biblioteca. ¿Qué verdad?, preguntó, casi en un susurro. Thomas inspiró hondo. Su señoría Henry Ashdown ha hipotecado buena parte de estas tierras. La dote que usted aporta apenas bastará para cubrir deudas. Lo que mi clienta teme, y yo también, es que si las cosas empeoran, su escuela sea la primera en ser sacrificada. En los papeles que he revisado esta tarde, el colegio no existe aún más que como una promesa verbal. Un frío repentino recorrió la espalda de Elizabeth. Vio, como un relámpago, a sus alumnas en aquel aula helada, soplando sobre sus dedos entumecidos. Vio también el edificio brillante que se desvanecía como una pintura sobre agua. Pero él dijo, balbuceó. No digo que mienta, se apresuró Thomas. Quizá crea que podrá sostenerlo todo. Solo digo que la ley no le obliga. Y que si el viento sopla en contra, lo último en salvarse serán las niñas de Whitechapel. El tercer gancho se cerró entonces, una verdad que demolía la única razón pura que sostenía su decisión. Elizabeth se dejó caer en el sillón más cercano. La tela rozó sus muñecas con la suavidad irritante de las cosas que no le pertenecen. Si rompo el compromiso, murmuró, pierdo incluso la posibilidad de que alguien, otro noble, otro, se interese por la escuela. ¿Quién dará dinero a una maestra que rechaza a un vizconde? Thomas la observó y en su expresión apareció algo que ella no esperaba ver nunca en el rostro de un hombre hacia ella: admiración triste. Tal vez nadie, admitió. Tal vez perderá más que ganar. Pero si se casa por una promesa vacía, perderá algo que no puedo calcular en libras. Se inclinó un poco, acercándose. Perderá la poca fe que aún le tienen sus propias alumnas cuando hablan de usted como de alguien que no se rinde. La frase la atravesó. Recordó los ojos oscuros de Mary, la pequeña que siempre se quedaba un poco más limpiando pizarras, preguntando por libros que no tenían. Cuando crezca seré como usted, señorita, le había dicho no hacía mucho. En algún momento, mientras hablaban, la lluvia había empezado a azotar los cristales con más fuerza. El viento gemía en la chimenea apagada. Thomas se enderezó. Si decide continuar con la boda, no volveré a interferir, prometió. He cumplido con mi obligación al advertirla, pero titubeó un instante, como si librara una batalla interna. Si decide lo contrario, si rompe el compromiso, estaré dispuesto a defenderla ante cualquier consecuencia legal, sin honorarios. Ella lo miró atónita. ¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce. Él sostuvo su mirada y algo se abrió en sus pupilas. Porque cuando ha hablado de sus alumnas, he recordado a mi hermana Agnes. Murió de tifus a los 13. Jamás tuvo una maestra que luchara por ella. Si la hubiera tenido, quizá ahora estaría aquí. Supongo que esta es la única manera que tengo de resarcirla. Las palabras, tan sencillas, llevaban pegado un dolor viejo. Elizabeth sintió un nudo en la garganta y algo más, algo peligroso, una ternura que iba más allá de la gratitud. Notó de pronto cuánto le atraía aquella mezcla de firmeza y fragilidad, de inteligencia y origen humilde. Era un hombre que había subido como ella intentaba hacer, pero sin olvidar el barro en las botas. Aquella noche, en su cuarto de invitados, Elizabeth no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía dos caminos. Uno la llevaba a una boda espléndida, un apellido nuevo y una escuela que tal vez nunca se construiría. El otro la devolvía a las aulas húmedas, al carbón racionado, a las miradas decepcionadas de quienes esperaban que aceptara el sacrificio dorado. Y, entre ambos senderos, la figura de Thomas aparecía como un testigo incómodo, recordándole su propia capacidad de elegir. El amanecer llegó gris sobre Londres. Cuando bajó al comedor, Henry estaba allí, los ojos enrojecidos, la botella de la noche anterior medio vacía. La señora Ashdown madre se mantenía rígida, con una taza intacta entre las manos. Elizabeth, dijo Henry, con voz áspera, no permitas que las impertinencias de un abogado de poca monta siembren dudas en tu corazón. Sabes que te aprecio. Sabes lo que haré por tu escuela. Ella respiró hondo. Tenía las manos frías, pero la voz le salió sorprendentemente clara. Mis dudas no vienen de él, Henry, respondió. Vienen de descubrir que lo que me ofreces no está escrito en ninguna parte, que si las cosas se ponen difíciles, mis niñas serán tu último pensamiento. Él parpadeó, incrédulo. ¿Insinúas que soy un mentiroso?
Insinúo que eres un hombre acostumbrado a creer que siempre habrá recursos, dijo ella con una dureza nueva. Yo sé demasiado bien lo que ocurre cuando se acaban. Hubo un silencio denso. La señora Ashdown se levantó escandalizada. Señorita Wilcox, modere su tono. No está en posición de... Elizabeth la interrumpió suavemente. Precisamente por mi posición hablo como hablo. Y vengo a decir algo que no esperaban oír hoy. Se volvió hacia Henry. Por un instante recordó sus paseos por los jardines, sus conversaciones amables, su oferta que un día le pareció casi milagrosa. Notó el dolor de despedirse no solo de él, sino de esa ilusión. No me casaré contigo, Henry. Las palabras se clavaron en el aire como un cuchillo en la madera. Henry se puso en pie de golpe. No puedes. Piensa en la vergüenza, en mi nombre, en... He pensado en mis alumnas, lo cortó ella, y he comprendido que no puedo enseñarles a ser libres vendiendo mi propia libertad por una promesa que tal vez nunca se cumpla. Ese fue el momento irreversible, el puente quemado. En los días siguientes, todo ocurrió con la rapidez despiadada de los escándalos. Algunos periódicos insinuaron que ella había intentado atrapar al vizconde y al ver que su situación económica no era tan sólida, había huido. Otros callaron por respeto a la familia Ashdown. La escuela, ajena a las columnas de sociedad, siguió igual de fría, igual de pobre. Solo hubo una diferencia tangible. Al cabo de una semana, un señor Langley se presentó en el aula, esquivando charcos y niños descalzos. Traía consigo una cartera de cuero gastada y un gesto entre apurado y tímido. Elizabeth lo vio desde la ventana, incrédula. Abrió la puerta y el olor a pizarra mojada y sopa aguada lo envolvió. He hablado con varios comerciantes de Spitalfields, dijo él antes de que ella pudiera preguntar nada. Han aceptado aportar pequeñas cantidades cada mes para su escuela. No es un edificio nuevo, pero bastará para más carbón, algunos libros. Y vengo a ayudarla a llevar las cuentas, si me lo permite. Ella lo miró, conmovida hasta un nivel que daba vértigo. ¿Por Agnes?, preguntó en voz baja. Él sonrió, esta vez con un destello de luz auténtica. Por Agnes. Y sus ojos buscaron los suyos. Y por usted, si me lo permite. Los meses siguientes no fueron un cuento de hadas. La lluvia siguió colándose por el tejado, las botas de Elizabeth continuaron llenas de barro, y Thomas tuvo que soportar las miradas sesgadas de colegas que lo veían pasar demasiado tiempo en un barrio que no les interesaba. Pero las niñas empezaron a recibir cuadernos nuevos, y una estufa rechinante pero fiable caldeaba al menos las mañanas más crueles. Entre columnas de números y horas corrigiendo dictados, entre manos rozadas al pasar hojas de registro y conversaciones compartidas por encima de una taza de té barato, el cariño entre ellos fue cuajando sin grandilocuencias. No hubo bailes ni candelabros, solo una tarde en la que, al despedirse en el umbral de la escuela, Thomas tomó la mano de Elizabeth con una delicadeza absoluta. No puedo ofrecerle tierras ni títulos, dijo, casi en un susurro. Solo un compañero de lucha y el recuerdo obstinado de una hermana que nos mira desde algún lugar. Elizabeth apretó su mano de vuelta. No quiero títulos, respondió. Quiero a alguien que cuando el carbón se acabe, se siente conmigo a pensar cómo seguir dando clase con las manos heladas. Así fue como, un día gris de otoño, sin anuncios en los periódicos ni veladas de gala, se casaron en una iglesia modesta de Brick Lane. Entre los pocos asistentes estaban Mary y otras alumnas, con vestidos remendados y ojos brillantes. No hubo gran dote ni banquete, pero sí un ramo de flores de mercado y una promesa silenciosa: construir algo pequeño, resistente y honesto. Años después, cuando la escuela por fin consiguió un edificio digno, gracias a donaciones modestas pero constantes, algunas señoras acomodadas preguntaban a Elizabeth, ya convertida en la señora Langley, si alguna vez se había arrepentido de rechazar un título nobiliario. Ella miraba a sus alumnas saltar en el patio recién empedrado, escuchaba la risa de Thomas mezclarse con el repicar de una campana y respondía siempre lo mismo. No se puede lamentar uno de haber enseñado a una niña a leer, aunque el precio sea un carruaje menos en la puerta. Y ahora dime tú, que has escuchado esta historia hasta el final, en el lugar de Elizabeth, ¿habrías aceptado la seguridad incierta de un título o la pobreza compartida con un amor sincero y una verdad desnuda? Cuéntamelo en los comentarios y quédate cerca si quieres seguir oyendo relatos donde el corazón se atreve a desafiar lo que el mundo llama sensato. Aquí siempre habrá otra noche, otra voz y otro amor imposible esperando a ser contado.